Bienvenidos una vez más a su canal de confianza para todas las novedades del mundo del espectáculo, donde el drama nunca duerme y los secretos siempre salen a la luz. Espero que es tu copyright en el Istos y CEU Superíndice 3 modos porque hoy tenemos un plato fuerte, un bombazo informativo que los dejaru con la boca abierta. Prepárense para un viaje al Corazu Superíndice 3N de uno de los culebrones Moon comentados de Turcua, la relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael. Ya su copyright lo que estuve pensando, copyright Moon puede salir a la luz sobre esta pareja que nos ha tenido en vilo durante tanto tiempo. Pues rense, porque hoy vamos a explorar una pregunta que ha estado rondando en nuestras cabezas, copyright ocultaba Kerem Bürsin en casa de Hande Erupar Rafael. Antes de que nos sumerjamos en este mar de Incu Superíndice 3 nitas, du copyright genme recordarles que en el canal nos encanta mantenerlos al día con los últimos chismes, noticias y exclusivas del mundo del entretenimiento. Si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que no se arrepentirú, rene. Ahora sin preámbulos, vamos a desentrar más menos a este misterio. La relación Superíndice 3N entre Kerem Bürsin y Hande Erupar Rafael fue mucho más que una simple historia de amor de telenovela. Su química en pantalla era innegable, y traspasó Superíndice 3 la ficción Superíndice 3N para convertirse en una realidad que enamoró Superíndice 3 a millones de fans alrededor del mundo. Durante el rodaje de Senu con Dieres y Salcam, la chispa entre ellos era palpable, y pronto confirmaron lo que todos sospechábamos, estaban enamorados. Su relación Superíndice 3N fue un torbellino de momentos dulces, viajes románticos y apariciones públicas que nos hacuan suspirar a todos. Pero como en toda buena telenovela, el cuento de hadas llegó Superíndice 3 a su fin. Su separación Superíndice 3N fue un jarro de agua fría para sus seguidores, y desde entonces, los rumores y especulaciones no han cesado. Se han tejido mil y una teorías sobre los motivos de su ruptura, desde diferencias irreconciliables hasta terceras personas involucradas. Pero hoy, no vamos a centrarnos en las razones de su separación Superíndice 3N. Hoy, vamos a indagar en un aspecto mucho más intrigante, copyright secretos guardaba Kerem Bürsin en casa de Hande Erupar Rafael durante su relación Superíndice 3N. Para entender mejor este misterio, primero tenemos que ponernos en contexto. Recordemos que durante su noviazgo Kerem y Hande compartieron mucho tiempo juntos, tanto en el set de grabación Superíndice 3N como fuera de con Dieresis Copyright L. Se les veo constantemente juntos en eventos públicos, cenas románticas y viajes por el mundo. Era evidente que se habían convertido en una parte fundamental de la vida del otro. Y por supuesto pasaban mucho tiempo en casa de Hande, el lugar donde se relajaban, se desconectaban del mundo y disfrutaban de su intimidad. La casa de Hande, un refugio de la presión Superíndice 3 en medio urtica, se convirtió Superíndice 3 en el epicentro de su romance, un espacio cargado de risas, confidencias y posiblemente secretos. Pero copyright ocurría realmente dentro de esas cuatro paredes? Copyright objetos, recuerdos o secretos guardaba Kerem Bürsin en la intimidad del hogar de Hande Erupar Rafael. Es donde la cosa se pone interesante. A lo largo de su relación Superíndice 3N, surgieron varios rumores y especulaciones sobre los objetos personales que Kerem había dejado en casa de Hande. Algunos decuan que se trataba de simples prendas de ropa, libros o artículos de aseo personal. Otros, sin embargo, aseguraban que Kerem había dejado objetos mucho más significativos, objetos que revelaban aspectos desconocidos de su personalidad y sus sentimientos. La prensa del Corazu Superíndice 3N turca, siempre al acecho, intentó Superíndice 3 en vano capturar imágenes que confirmaran estas teorías, pero la pareja se mantuvo copyright tica al respecto. Una de las teorías más extendidas es que Kerem, un apasionado de la fotografía, había dejado en casa de Hande una colección Superíndice 3N de fotógrafos sin copyright ditas que había tomado durante su relación Superíndice 3N. Se dice que estas fotógrafas capturaban momentos íntimos y espontáneos de su vida juntos, momentos que nunca habían sido compartidos con el público. Algunos incluso aseguran que estas fotógrafas revelaban una faceta mucho más sensible y vulnerable de Kerem, una faceta que solo Hande conocía. Se rumoreaba que entre estas fotógrafas había retratos de Hande en sus momentos más naturales, sin maquillaje ni poses, capturando su esencia pura y genuina. Imaginemos por un momento esas imágenes.
ande riendo a carcajadas, durmiendo plúcidamente o simplemente contemplando el atardecer. Fotógrafos que atesorarán instantes irrepetibles, recuerdos imborrables de su amor. Otra teoría que ha circulado con fuerza es que Kerem había escrito cartas y poemas para Ande, y que estos escritos se encontraban guardados en algún rinku superíndice 3n de su casa. Se sabe que Kerem es un hombre culto y sensible, con una gran facilidad para expresar sus sentimientos a través copyright, ese de la palabra escrita. No será descabellado pensar que durante su relación superíndice 3n, le haya dedicado a Ande hermosos poemas y cartas llenas de amor y admiración superíndice 3n. Estos escritos, de ser ciertos, serán un tesoro invaluable para Ande, un recuerdo tangible de los sentimientos que compartieron en el pasado. Quizás escondidos en el cajú superíndice 3n de su escritorio, o guardados celosamente en una caja de recuerdos, reposan esos poemas que hablaban de la belleza de sus ojos, de la calidez de su sonrisa, y de la fuerza de su amor. ¿Se imaginan leer versos que expresaran la devoción superíndice 3n de Kerem por Ande, revelando la profundidad de su alma? Un legado literario que trascenderá a su relación superíndice 3n. Pero la cosa no se detiene aún. Algunos rumores apuntan a que Kerem, un gran coleccionista de objetos antiguos y curiosidades, había dejado en casa de Ande algunos de sus tesoros preciados. Se dice que Kerem tiene una pasión superíndice 3n por la historia y la cultura, y que le encanta rodearse de objetos que le recuerden el pasado. No será extraño más menos o que durante su relación superíndice 3n con Ande, haya compartido con ella algunos de sus objetos valiosos, objetos que representaban algo especial para con diéresis copyright L. Estos objetos, de ser ciertos, serán mucho que simples adornos, serán símbolos de la conexión superíndice 3n que existó entre ellos. Tal vez un antiguo mapa que representaba sus sueños más menosos de viajar juntos, un reloj de bolsillo que marcaba el tiempo de su amor, o una fotografía sepia de sus antepasados que simbolizaba la importancia de la familia. Objetos cargados de significado, que narrarán historias silenciadas por el tiempo. La casa de Ande, convertida en una especie de museo personal de Kerem, albergará no solo sus recuerdos, sino también copyright en sus pasiones y obsesiones. Cada objeto un pedazo de su alma, un testimonio de su amor por Ande. La imaginación superíndice 3n vuela al pensar en esos tesoros ocultos, esperando ser descubiertos. Ahora bien, llegados a este punto, es importante aclarar que todas estas teorías son solo eso, teorías. No existe ninguna confirmación superíndice 3n oficial de que Kerem Bürsin haya dejado realmente estos objetos en casa de Ande Eru Rafael. Sin embargo, la posibilidad de que esto sea cierto es lo que hace que este tema sea tan intrigante y fascinante. Después copyright, ese de todo, copyright hombre enamorado no guarda secretos y recuerdos en el hogar de la persona que ama. El misterio que rodea a esta pregunta es lo que alimenta nuestra curiosidad y nos mantiene enganchados a esta historia. La falta de pruebas concretas solo intensifica el deseo de saber la verdad. Pero ese ayu de los objetos materiales, creo que lo que realmente ocultaba Kerem Bürsin en casa de Ande Eru Rafael era algo mucho ese profundo y significativo, su verdadero yo. Durante su relación superíndice 3n, Kerem se permitió superíndice 3 bajar la guardia y mostrarle a Ande su lado ese vulnerable, su lado ese humano. Se permitió superíndice 3 ser con diéresis copyright él mismo, sin caras ni pretensiones. Y eso, mis queridos chismosos, es algo que no tiene precio. En un mundo donde la perfección superíndice 3n se vende como un ideal, la autenticidad se convierte en un tesoro invaluable. Kerem, un hombre acostumbrado a los focos y la presión superíndice 3n medio urtica, encontró superíndice 3 en Ande un refugio donde poder ser simplemente con diéresis copyright él mismo. Un espacio seguro donde expresar sus miedos, sus inseguridades, y sus sueños más menos ese profundos. En el mundo del espectáculo, donde la imagen lo es todo, es difícil encontrar relaciones autocopyrighticas y sinceras. Pero la relación superíndice 3n entre Kerem Bürsin y Ande Eru Rafael, al menos durante un tiempo, pareció superíndice 3 ser una excepción superíndice 3n a la regla. Se les veo a enamorados, felices y autocopyrighticos. Y eso para muchos de nosotros era suficiente. Su amor, una bocanada de aire fresco en un mundo saturado de artificio. Una historia que nos recordaba que a pesar de todo, el amor verdadero existe. La química entre ellos era innegable, y su conexión superíndice 3n trascendió a la pantalla.
Su relación superíndice 3n se convirtió superíndice 3 en un faro de esperanza para aquellos que crean en el amor verdadero. Ahora bien, la gran pregunta es, copyright pa su superíndice 3 con todos estos objetos y recuerdos de copyright, ese de la separación superíndice 3n? ¿Han de conservu superíndice 3 las fotografías, las cartas y los tesoros de Kerem como un recuerdo de su historia de amor? ¿O por el contrario decidió superíndice 3 deshacerse de todo para poder seguir adelante con su vida? Lamentablemente esta es una pregunta que probablemente nunca podremos responder con certeza. Pero lo que sabemos es que independientemente de lo que haya ocurrido con esos objetos, los recuerdos y las experiencias que compartieron Kerem y han de siempre permanecer en sus corazones. Los recuerdos grabados a fuego en el alma son imposibles de borrar. Ya sean buenos o malos, forman parte de nuestra historia, nos definen como personas y nos ayudan a crecer. La relación superíndice 3n entre Kerem y Ande, un capítulo importante en sus vidas, siempre estará presente en su memoria. Y con esto, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón superíndice 3n del misterio de Kerem Bürsin y Ande Eru Parrafoel. Como hemos visto, la pregunta de copyright ocultaba Kerem en casa de Ande es mucho más que una simple curiosidad, es una ventana a la intimidad de una relación superíndice 3n que cautivo superíndice 3 a millones de personas. Es una reflexión superíndice 3n sobre el amor, la copyright vida y la complejidad de las relaciones humanas. En resumen, hemos explorado las diferentes teorías sobre los objetos personales que Kerem pudo haber dejado en casa de Ande, desde fotografías y cartas hasta objetos antiguos y curiosidades. También copyright hemos reflexionado sobre el hecho de que Moon se ayudó de los objetos materiales, lo que realmente ocultaba Kerem en casa de Ande era su verdadero yo. Un yo vulnerable, autocopyrightico y profundamente enamorado. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado, y que les haya resultado informativo y entretenido. No olviden dejar sus comentarios abajo con sus propias teorías y opiniones sobre este tema. Copyright ¿creen ustedes que ocultaba Kerem Bürsin en casa de Ande Eru Parrafoel? ¿Les son sus teorías muy alocadas? Me encantaría leer sus comentarios. Comparte tus pensamientos, tus ideas y tus propias experiencias. Hagamos de este espacio un lugar de encuentro e intercambio de opiniones. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les ha gustado, a compartirlo con sus amigos y familiares, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden que aquí en el canal siempre encontrarán los últimos chismes, noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. No se lo pierdan. Mantente al día con las últimas novedades, descubre nuevos talentos y sumérgete en el mundo del entretenimiento. Este es tu lugar. Hasta la superíndice 3 Sima, mis chismosos favoritos. Y recuerden, la verdad siempre sale a la luz tarde o temprano. Pero mientras tanto sigamos especulando, teorizando y disfrutando del drama. Porque al fin y al cabo, copyright será de la vida sin un poco de chisme? Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. No falten.